Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, Dios es bueno, ¿verdad? Bueno, estoy bastante contento por todo lo que ha sucedido, por lo que Dios ha permitido. Y pues la verdad que no hay palabras cómo expresar lo maravilloso que ha sido estar acá por estos 3 días. Y damos gracias primeramente a Dios y también agradezco, ¿verdad?, esa hospitalidad de parte de nuestros hermanos. Y pues gracias, ¿verdad?, mi hermano Enrique y mi hermana Raquel, que con toda solicitud, ¿verdad?, nos dieron abrigo allá en su casa. Y fue una gran bendición. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga, que lo siga usando. A mí me alegra mucho, ¿verdad?, porque hermana Raquel y el hermano Enrique han permanecido fieles, y entre otros hermanos, porque en realidad fueron ellos los primeros que yo conocí, pues cuando comenzó todo, pues cuando yo vine y viajé con el pastor Samuel acá, y fue una experiencia muy hermosa como Dios ha venido usando al pastor Samuel, y cómo la iglesia Macedonia, ¿verdad?, ha experimentado un amor hacia las misiones. Y bueno, como aquella iglesia que Pablo daba testimonios, que ellos mismos, su testimonio se estaba extendiendo por todos lados, cómo llegaban los testimonios buenos a los lugares, las demás iglesias, de cómo se comportaban. Y mis palabras serían, hermano, que usted se anime, que usted siga adelante, que usted siga sirviendo al Señor, que usted se mantenga fiel, que usted sea fiel al Señor, porque el Señor es el que da la recompensa, ¿verdad? Yo agradezco mucho a Dios, ¿verdad?, porque también, como decía el pastor Warren, el Señor habló a mi vida ayer, ¿verdad? Fue un tremendo mensaje que nosotros pudimos disfrutar ayer, ¿verdad? Y el punto está de que no tanto el hecho de que haya sido tremendo, sino que nosotros pongamos en práctica todo lo que nosotros escuchamos en esa noche. Así que, hermanos, quiero compartir con usted, ¿verdad?, yo en esta mañana, ¿verdad?, un mensaje que pienso, ¿verdad?, que está ligado en este momento, ¿verdad?, por la decisión que los hermanos vamos a tomar o van a tomar en esta mañana, para poder saber cuánto es lo que van a dar cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero tomando en cuenta este mensaje que yo quiero tomar, ¿verdad?, me gusta, quizás me motiva, porque realmente eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que Dios quiere que nosotros tengamos un sentir, y al estar conscientes de que hay una necesidad apremiante en el mundo, cuando nosotros nos abrazamos a esa necesidad, creo que lo demás, diríamos, viene por añadidura, porque al estar conscientes que hay una necesidad por las almas, estamos dispuestos a darlo todo para que las almas sean salvas. Incluso Pablo era uno de ellos, ¿no?, que incluso estaba hasta dispuesto hasta morir por causa de que sus hermanos fueran salvos, incluso dar hasta su propia vida. Entonces quiero hablar en esta mañana, vamos a ir a segunda carta a los Corintios, vamos a ir al capítulo 5, y quiero usar una frase que el apóstol Pablo menciona en ese pasaje, y que Dios nos ha delegado una responsabilidad, una responsabilidad muy importante acá en la tierra. Y vamos a leer el versículo 11 al versículo 21, 2 Corintios capítulo 5, verso 11 al verso 21. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene, hermano? Dice la palabra de Dios, usted me sigue con su vista en el verso 20 y 21, lo hacemos juntos, honrando al Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Juntos, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios bendiga su palabra. Hermano, yo creo que si nosotros estamos conectados con ese sentir que el apóstol Pablo tenía en cuanto a la salvación, en cuanto a ir y llevar ese precioso mensaje, desde saber que hay una necesidad muy apremiante, que hay una necesidad muy grande en el mundo, hermano, yo creo que nosotros estaríamos dispuestos a despojarnos de lo que sea, a seguir adelante y sin importar cuánto es lo que tenemos que dar, sin importar cuánto es lo que yo debo de dar. Nosotros al enterarnos de que hay una necesidad en el mundo, de que las almas se están perdiendo, yo creo que cuando hablamos de número, creo que no debería ser lo más relevante, no debería ser lo más importante, porque si sabemos que las almas se están perdiendo, estaremos dispuestos a todo lo que sea, con tal de que las almas se puedan salvar. Hermanos, vamos a orar en esta mañana y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre, gracias. Señor, tú sabes que soy un siervo inútil, oh Padre Santo, pero Señor, con el corazón de querer servirte, de querer alabarte, de querer adorarte, de querer obedecerte, Señor amado. Gracias, Dios, por lo bueno que tú has sido conmigo, Señor, porque en tu gracia y en tu misericordia, Dios, te complació levantar a este vil pecador, Señor, de lodo cenagoso. Y mi Dios, me diste vida, me diste, Señor, salvación eterna, Padre celestial. Y gracias, Dios, porque me diste la oportunidad de poder reconciliarme con usted por medio de Cristo, Dios. Ayúdanos a nosotros, Padre, para tener muy en cuenta la gran necesidad que hay en el mundo, y que sobre todo la gran responsabilidad que Dios nos ha delegado aquí en la tierra, Señor. La gran responsabilidad que cada creyente, que cada hijo de Dios tiene acá en la tierra como embajador de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdame. Me quito de en medio, Padre, me pongo tras la cruz de mi Señor Jesucristo. Y ayúdame, Señor, a ser lo más claro posible en tu palabra, Dios. Y que tu nombre, sobre todo, sea glorificado en esta mañana, Señor. Muchas gracias. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en el versículo 19, si usted nota, yo quiero tomar esa frase, versículo 20, yo quiero tomar esa frase que el apóstol Pablo está mencionando, de lo cual somos nosotros, y dice Pablo en el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El tema que quiero abordar en esta mañana, hermanos, está bajo el tema que somos embajadores de Jesucristo. Y también como título quiero también mencionar que al ser embajadores de Cristo, nosotros tenemos una alta responsabilidad delante de Dios y aquí en la tierra. Dios nos ha delegado a nosotros una posición no cualquiera aquí en la tierra, hermanos. Dios nos ha delegado como embajadores aquí en la tierra con un solo propósito, hermanos. La palabra embajador, hermanos, es una palabra que quiere decir un representante, que quiere decir un emisario, que quiere decir un misionero. Mire, el hecho que nosotros estemos acá, que es una gran bendición que tengamos a estos hermanos, a estos pastores que estamos acá presentando la obra de nuestro Dios, no implica que solamente seamos nosotros los misioneros y los enviados, sino que también usted es un misionero, porque la palabra embajador implica que usted y yo somos misioneros porque tenemos un mensaje que Dios nos ha dado para presentar al mundo. Entonces, cuando estamos conscientes que hay una necesidad, cuando estamos conscientes que realmente las almas se están perdiendo, nosotros estamos dispuestos, como el apóstol Pablo, a dejarlo todo por amor a las almas. Cuando usted se va a Romanos capítulo 9, vea conmigo, Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo hace una declaración que es bastante contundente. ¿Cuál es su deseo o cuál era su deseo con tal de que sus hermanos, sus compatriotas se salvaran? Capítulo 9, verso 3, dice, porque deseara yo mismo ser anatema. Esa es una palabra muy pesada, hermanos. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Note la palabra, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hermano, el apóstol Pablo estaba dispuesto a ser maldito por causa de la salvación de sus hermanos.
Hermanos, ¿qué tan dispuestos nosotros estamos para despojarnos? ¿Qué tan dispuestos nosotros estamos para sufrir por la obra, hermanos? Nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros estamos conscientes que hay una necesidad apremiante, hermanos, vamos a estar dispuestos a todo, así como Pablo lo hizo, así como Pablo se entregó por completo, estaba dispuesto a darse en sacrificio vivo para que sus hermanos puedan ser salvos. Entonces, cuando usted nota aquí, hermanos, en el versículo dice que el Señor hace algo muy interesante a través de nosotros cuando usted abre su boca, cuando usted entiende la necesidad. Dice en el versículo 20 ahí mismo: así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Note esa palabra: como si Dios rogase por medio de quienes, hermanos, por medio de nosotros. Note el pasaje: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, cuando usted abre su boca, cuando usted está consciente de la necesidad que hay, Dios habla a través de nosotros, hermanos. Dice el Señor que Él ruega, dice que Él hace una súplica a los hombres que están perdidos y dice: reconciliaos con Dios. Eso es lo que Dios está diciendo que nosotros transmitamos a las personas que están perdidas, hermanos. Como decía Pastor Samuel, hay tanta necesidad por todos lados, hay tanta necesidad de plantar iglesias por todos lados, pero también necesitamos hombres que vayan, que estemos conscientes de la necesidad que hay fuera del mundo. Y también qué bueno sería que no solamente estuviéramos en nuestra parte regional, nacional, sino que también hombres fuera del país, porque de afuera traen misioneros acá, como por ejemplo el pastor Jonathan Castro, que vino de Salvador para acá, y ha sido una gran bendición porque le hemos conocido su ministerio, y que ahora que nuestro hermano Pastor Aguilar está con él trabajando allá. Entonces es una bendición porque realmente ellos están conscientes de que hay una necesidad, y esa necesidad es que el hombre se reconcilie con Dios. Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, hermano, usted sabe que cuando ellos estaban bien, ellos no habían pecado, ellos tenían una amistad, tenían una buena comunión con Dios, porque no se había encontrado pecado en ellos. Pero cuando ellos pecaron, hermanos, esa amistad se rompió por completo. Y en ese momento nosotros vemos que el hombre se ha enemistado con Dios. El hombre es enemigo de Dios. Dice la palabra de Dios que el hombre no tiene paz con Dios. En Isaías capítulo 48, versículo 22 dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Y por lo tanto el hombre tiene y necesita reconciliarse con él. Romanos capítulo 5, versículo 10, hermanos, dice la palabra de Dios: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su ira. Pero note la primera frase que dice: porque si siendo enemigos. El hombre actualmente está enemistado con Dios porque no se ha reconciliado con Él. Y por lo tanto nosotros como embajadores, como representantes, necesitamos llevar ese mensaje para que ellos lo escuchen, para que ellos sepan, porque en la actualidad el hombre cree que está bien con Dios. Pero el hombre necesita escuchar ese mensaje, y nosotros tenemos que estar muy en claro que el Señor Jesucristo nos ha delegado el ministerio, la obra, la misión, nos ha delegado la obra preciosa de llevar el mensaje de reconciliación al perdido, hermanos. Y no solamente el hombre está enemistado con Dios, sino que también el hombre actualmente le ha declarado la guerra a Dios. Le ha declarado la guerra a Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el hombre se ha rebelado con Él, y en su desenfreno continuo, dice la Biblia que el pensamiento del hombre es de continuamente solamente el mal. Solamente piensa en lo malo, solamente quiere hacer lo incorrecto, y cada vez más se corrompe más y se corrompe más y hace lo malo, y en su pensamiento vano cree que él está bien con Dios. Dice Efesios, el apóstol Pablo hace mención de las características que tienen los hombres que están apartados de Dios. Efesios capítulo 4, verso 16 al verso 24, dice Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, note conmigo eso, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por ignorancia de ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados,
conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El hombre está declarándole la guerra a Dios porque él quiere hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Por lo tanto, está enemistado con él. Por lo tanto, él le ha declarado la guerra a Dios. Y no solamente eso, hermanos, también la Biblia dice que aquí, los hombres, aún estando enemistados con él, están bajo la ira de Dios. Están bajo su ira. Mire conmigo Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios, hermanos. El hombre se ha rebelado contra Dios y ha detenido la verdad de Dios por abrazar la mentira, hermanos. Es triste ver cómo hoy el hombre ha abrazado la mentira en vez de abrazar la verdad, hermanos. Ha rechazado la verdad por abrazar la mentira. La Biblia dice que ahora los hombres a lo bueno lo llaman malo y a lo malo le llaman bueno, hermanos. Eso es algo triste, cómo han abrazado la mentira, cómo la mentira se ha metido. Hace poco estaba, quizás una semana atrás, estaba viendo un noticia o algo así, un informe acerca de lo que está sucediendo con este reconocido pastor, conocido como pastor John MacArthur. Le están denunciando a él en el lugar donde él está, porque le están tildando a él como un promotor de odio. Le están tildando a él como una persona que está promoviendo el odio solamente porque él está diciendo que Dios creó a un hombre y creó a una mujer. Ellos quieren que toleren la transexualidad, ellos quieren que toleren la homosexualidad, ellos quieren que toleren el lesbianismo, hermano. Hermano, yo le quiero decir algo. La Biblia dice que Dios creó a un hombre y creó a una mujer. Pero el hombre quiere hacernos a nosotros creer o aceptar lo que ellos llaman tolerancia. Para Dios es abominación, hermanos. Nosotros no podemos decir que Él es un humano, Él tiene sentimientos. Hermano, lo que es pecado es pecado. Nosotros no podemos aceptar eso. Este hombre dijo y también aconsejó a los pastores y dijo: pastores, no dejen de predicar la verdad, y si la palabra de Dios va a ofender a alguien, deje que lo ofenda. No debemos nosotros parar de predicar el evangelio. Por eso es importante estar conscientes de que hay una necesidad, hermanos. Y cuando estamos conscientes de esa necesidad, estamos dispuestos a despojarnos de todo para que la predicación de la palabra se pueda llevar a cabo. Y qué interesante, hermanos, porque al reclamarle a este pastor diciéndole que él es un promotor de odio, qué interesante que en países están aprobando el aborto y eso es un asesinato, y eso no lo miran malo. Están aprobando el aborto. Eso es un asesinato. Es que nosotros tenemos derecho, el que está dentro también. Yo tengo derecho, dice, a decidir si nace o no nace. De que está dentro ya es un ser viviente, porque Dios le ha dado la vida. Pero la gente dice que eso no es malo, lo están aprobando. Y también están aprobando lo que es la pedofilia. También están aprobando lo que es la zoofilia. Tanta maldad que se ha metido aquí en la tierra, hermanos. Por eso le quiero decir de que el hombre está enemistado con Dios por eso. Él se ha rebelado contra Dios y la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. La Biblia dice en Salmos 7:11 que Dios está airado con el impío. No solamente hoy, sino todos los días. La palabra impío viene de la palabra hebrea rasha. Alguien que moralmente está mal, alguien que está condenado a muerte, alguien culpable, alguien delincuente, impío, inicuo, malvado completamente. Dios dice en su palabra que Él está airado con él todos los días. La gente dice: Dios me ama como soy. No es cierto. No es cierto. Yo he escuchado personas que dicen: Dios me ama tal y como yo soy. No es cierto. Dios te ama, por eso dio a Jesucristo. Él nos ama, por eso Él dio un medio, Él dio un recurso para que pudiéramos llegar a través de Él. El Señor Jesucristo dice: reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje que nosotros debemos de llevar. Juan capítulo 3 versículo 36 dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, en este momento nosotros podemos apreciar que nuestro Dios Todopoderoso está sentado en su trono de gracia. Está sentado en su trono de gracia queriendo salvar al mundo. Pero va a haber un día en que ese Dios Todopoderoso va a cambiar su lugar y va a sentarse
en el trono de juicio. No para salvar a alguien, sino para dar sentencia, para decir culpable. Pero qué bendición que Dios está actualmente en su trono de gracia. Y por nosotros debemos de llevar ese mensaje al hombre para que él sepa eso. Pero mientras no tengamos esa carga y no veamos esa necesidad en nuestro corazón, no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. Tenemos que pedirle a nuestro Dios que ponga esa carga en nuestro corazón. De tal manera que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo estaba consciente que él debía predicar el evangelio, por eso estaba dispuesto a dejarlo todo, porque él estaba consciente que había una necesidad. Él estaba consciente que las almas se estaban perdiendo. Él estaba consciente que él, si hubiese podido alcanzarlo más de lo que él alcanzó, él bien lo hubiera hecho. Y qué bendición que Dios fue usado, Pablo fue usado de una manera muy impresionante. Pero hermanos, ¿quiénes están dispuestos a ir? ¿Quiénes van a ir? Nosotros, qué bendición que nosotros estamos dispuestos, que Dios nos ha llamado. Pero también usted puede apoyar con las personas que están afuera, con las personas que están yendo. ¿Cómo? Económicamente también. Porque usted lo puede hacer, claro que sí. Pero qué importante también, hermanos, mencionar algo, que el hombre rechaza reconciliarse con Dios. El hombre rechaza completamente el amor de Dios hacia su vida. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el hombre quiere abrazar la religión. El hombre quiere vivir a su manera. El hombre quiere hacer lo que él quiere. El hombre no le gusta que le digan qué hacer. El hombre quiere vivir como él quiere, hermanos, porque él se ha rebelado contra Dios. ¿Y qué es la religión, hermanos? Es simplemente cumplir con un sinnúmero de normas morales, haciéndote creer que estás bien. Pero lo que está sucediendo es que estamos yendo al fracaso completo. La religión nos lleva al fracaso. Mire, los fariseos eran hombres muy religiosos y celosos en cuanto a la ley. Ellos opinaban que ellos estaban bien. Incluso el apóstol Pablo era un hombre muy celoso y religioso por cumplir la ley. Pero nosotros sabemos que bíblicamente ellos no eran salvos porque ellos podían cumplir la ley, hermanos. El Señor Jesucristo decía, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque ellos hacían contrario a lo que ellos decían, hermanos. Pero qué triste saber que el hombre está rechazando la reconciliación con nuestro Dios. Hoy en día la gente cree que cumpliendo ciertas normas morales ya estará bien con Dios, porque en cierto modo apaciguan su conciencia y por ello no consideran que sea necesario reconciliarse con Dios. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, quizás tenía unos 10 años o sí, más o menos por ahí, mi papá, antes de ser salvo, él lo que hacía era que cada mes, en junio, para más o menos ser exacto, él preparaba 200 platos de arroz a la valenciana y 200 bolsas de chicha. ¿Y sabe lo que hacía con eso? Él viajaba a la catedral de Managua para regalarle comida a la gente. Y con eso él se sentía con su conciencia limpia. Pero vivía en pecado, tomaba, era adúltero, era fornicario. Pero mire, hermanos, llegó un día que mi papá, cuando yo fui salvo, hermanos, yo sentí un deseo en mi corazón. Yo creo que usted me entiende. Cuando yo fui salvo, yo sentí un deseo en mi corazón de que yo quería predicarle a mi papá. Y yo parecía un niño llorando, buscando a mi papá, corriendo, y en cuanto lo agarré, le prediqué la palabra de Dios. Hermanos, es algo en el corazón que tú sabes, que tienes ese peso por predicarle a alguien. Y cuando nosotros tenemos ese amor y esa necesidad en nuestro corazón, hermanos, estamos dispuestos a todo. Estamos dispuestos a dejarlo todo, si es posible, a dar nuestra propia vida en libación, como dice Pablo, para que otros se salven. Los corintios también decían que con este asunto de la predicación, los corintios decían que Pablo estaba loco. Este está loco porque atentaba contra lo que ellos creían. La gente cree que por llevar una cultura, la gente cree que por llevar una religión o filosofía, porque los corintios eran griegos y eran bastante fanáticos de la filosofía. Ellos decían que el conocimiento lo era todo. Incluso en la parte religiosa dice la Biblia de que los corintios, ellos tenían más de una docena de templos. Y dice que dentro de los templos que él tenía, había un templo que estaba diseñado para la diosa llamada Afrodita, la diosa del sexo, la diosa de la fornicación, la diosa del amor, entre comillas.
En ese templo habían alrededor de miles y miles de mujeres que atendían a hombres que llegaban a los puertos de Corinto, a hombres soldados, a hombres que llegaban comerciantes, y las mujeres de ahí los atendían a ellos. Y ellos creían que estaban bien. Y Pablo les decía: huyan de la inmoralidad sexual porque ustedes están mal. Huyan y arrepiéntanse y vengan a Cristo. Reconcíliense con el Señor. Pero ellos decían que Pablo estaba loco. Ellos decían que Pablo estaba enseñando algo que estaba fuera realmente de lo que ellos creían. Déjeme decirle algo: el Evangelio de Cristo, hermanos, nosotros no podemos decir que es una religión. El Evangelio de Cristo no es una cultura. El Evangelio de Cristo no es una filosofía. El Evangelio de Cristo es poder de Dios para transformar las vidas y cambiar los corazones, hermanos. La palabra evangelio viene de la palabra dinamita, el griego dinamus, dinamita, que transforma, que cambia, no reforma, cambia a la persona. La transforma, y usted puede ser testigo de eso, que Dios le ha cambiado. Usted no es la misma persona que era antes, hermanos. ¿Cuántos han sido cambiados por Cristo, hermanos? Amén. Uno sabe que realmente Dios ha hecho algo en el corazón, hermanos. No es porque nosotros hacemos algo, sino porque Cristo ya hizo algo en nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos esa responsabilidad ahora. Dios nos ha llamado, nos ha rescatado de la basura en donde estábamos perdidos, pero también nos ha delegado una responsabilidad de ir a presentar ese evangelio de reconciliación y a decirle al hombre: reconcíliate con Dios. Y aunque el hombre se moleste, que escuche la verdad, porque la verdad nos duele muchas veces. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, porque dicen: estos están locos. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El evangelio de Dios es poder de Dios. No es una religión, no es una cultura, no es una filosofía, es poder de Dios para transformar al perdido. Cita un predicador muy reconocido: la predicación del verdadero evangelio siempre va a ser una locura para toda cultura. Todo intento de predicar sin ofender y hacer la predicación apropiada le quita poder al evangelio. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hoy en día se ha predicado un mensaje aguadito. Se ha predicado un evangelio sobadito para que te sientas bien, hermanos. El evangelio no es para que te sientas bien. El evangelio es para que te incomodes. El evangelio es para que te des cuenta en qué nosotros estamos fallando. Y si te sientes hincado es porque Dios está hablando a tu corazón. Entonces dice el predicador: nosotros no podemos usar la predicación para acomodar a las personas. Usted ve templos llenos, son 2000 y hacen 2 turnos. Pero ¿sabe por qué? Porque les hablan de la prosperidad. Venga a Cristo, usted va a ser próspero, usted va a tener dinero, usted va a ser prosperado, usted va a tener carro. Usted, decía una mujer considerada como pastora, decía ella: bueno, dice, que multitud de gente hay aquí. Sí, así como está la multitud, así tiene que ser la ofrenda también, dice. Imagínense usted, hermanos, qué tremendo pensamiento. Hermanos, el mensaje de la palabra de Dios no tiene que ser acomodado. Hermano, Cristo dijo: en el mundo vas a tener aflicción. Pero Él dijo: confíen en Cristo, que yo voy a estar con ustedes. Si Dios te quiere prosperar, qué bendición. Qué bendición. Pero Dios dijo: van a sufrir. Pero no porque no nos quiera, sino porque quiere que nosotros crezcamos y seamos instrumentos en sus manos. Quiere usarnos el Señor. De tal manera que la religión, la cultura y la filosofía no nos reconcilia con el Señor. Las religiones, hermanos, no son bíblicas, ya que Cristo Jesús no fundó ninguna religión. Todas las religiones manipulan, subyugan, esclavizan, roban, destruyen, apartan al hombre del verdadero Dios, lo idiotiza y lo convierte en idólatra. Porque todo lo que te aparta de Dios, eso es idolatría, hermanos. Eso es idolatría. Todo lo que te aleja de Dios, no precisamente una estatua, como muchas veces lo hemos mencionado. Todo lo que te aparta de Dios, todo lo que ocupa el lugar de Dios, eso se llama idolatría. Y una religión es una idolatría. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cómo entonces puede reconciliarse el hombre con Dios? No es a través de la cultura, no es a través de religión. ¿Cómo puede el hombre reconciliarse con Dios? Hermano, la palabra de Dios es clara, es a través de Jesucristo. Nada más, solamente a través de Jesucristo. Y Dios nos ha delegado una responsabilidad a nosotros para llevar ese mensaje de salvación al perdido. ¿Estamos haciendo nosotros eso? ¿Estamos yendo? ¿Estamos conscientes de esa necesidad? ¿Tienes una carga en tu corazón por las almas? ¿Te dueles cuando vas a un lugar, a tu universidad, cuando vas a clase, miras las multitudes y te compadeces de ellas?
Te preguntas en tu corazón, ¿será que estas personas son salvas? Cuando alguien te dice, doña María murió, ¿será que ha sido salva doña María? Hermanos, cuando realmente si tienes un peso en tu corazón, eso no te va a dejar tranquilo hasta que tú hables. Hasta que tú hables, porque Dios ha puesto un mensaje en tu boca, en mi boca, para expresarlo, no para guardar silencio, hermanos. Dios nos ha puesto un mensaje y la única forma en que el hombre puede reconciliarse con Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. La persona que nos reconcilia es Jesucristo y el lugar de reconciliación, hermanos, es en la cruz. Porque en la cruz son imputados nuestros pecados y la palabra imputación es un término bancario que quiere decir poner a cuenta de uno. En este caso Dios dice la Biblia en Isaías capítulo 53, mire conmigo, Isaías capítulo 53, un texto que es muy conocido por nosotros. Dice versículo 4 al versículo 6, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Todos nuestros pecados fueron imputados en la cruz de Jesucristo, hermanos. Y dice el Señor que Él fue el que hizo la obra. Cuando Jesús murió, hermanos, todos nuestros pecados le fueron depositados y acreditados a Él. Esto quiere decir, mi hermano, que Dios trató a Jesucristo como que tal y era un pecador. Dice el versículo 21, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Hermano, Cristo murió en lugar de nosotros. Cristo tomó el lugar de nosotros y por la desobediencia nuestra, por el pecado nuestro, murió un inocente. Fue crucificado un inocente, porque dice que Él no conoció pecado, porque Él no tenía ningún delito. Pero por la justicia de Él y por la obra de Él, nosotros somos salvos. Qué bendición, hermanos. Solamente a través de Él, solamente Él pudo haber hecho esa obra. Dios trató a Jesucristo como que hubiese sido un delincuente como nosotros, porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una persona que está sin Cristo es un delincuente porque comete pecado a cada rato. No deja de pecar y sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando, no se llena de pecar. Pero qué bendición que Dios, Cristo, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando tú pones tu confianza en Cristo, todas nuestras deudas son canceladas. Y Dios no las esgrime o no las usa en contra nuestra. Dios ha puesto en nuestra cuenta la justicia de Cristo. Y si hay alguien aquí que no se ha reconciliado con el Señor Jesucristo, hoy lo puedes hacer. Solamente tienes que confiar en el Señor Jesucristo como tu Salvador y nunca más te serán imputados tus pecados. El Salmo 32, 1, mire conmigo, Salmo 32, versículo 1 y versículo 2. Salmos capítulo 32, verso 1 y verso 2. ¿Está conmigo, hermanos? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Romanos capítulo 4, verso 6 y verso 8. Romanos capítulo 4, versículos 6 y versículo 8 dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, hermanos, porque aquel que quiere reconciliarse con el Señor, Dios perdona los pecados. Y qué bendición que el Señor nos ha dado la bendición de poder reconciliarnos con Él a través de nuestro Señor Jesucristo.
La reconciliación quiere decir cambiar completamente, quiere decir una nueva relación entre Dios y el hombre, porque inicialmente estaba rota. Pero en Cristo Jesús hemos recuperado esa comunión con Él. Por lo tanto, el Señor dice, ustedes están encargados de llevar ese mensaje al perdido. Ustedes están encargados de llevar esa predicación, ese evangelio glorioso de la reconciliación al perdido, porque el hombre necesita reconciliarse con Él. Y nosotros hemos sido delegados, nosotros hemos sido comisionados, nosotros hemos sido enviados para predicar ese evangelio glorioso. Y evidentemente, hermanos, gozarnos por aquellos hombres que están yendo al campo misionero. Yo le doy gracias a Dios porque de tanta lucha que tuve con Él por un periodo de 9 años, qué misericordioso que es Dios. Me pudo haber traído del pelo, pero me trajo con brazos de misericordia. Y como decía el pastor Samuel, este hombre... No, y lo más chistoso es esto, que cuando yo miraba que el pastor Samuel llegaba a Libertad, yo me le corría. O cuando llegaba el pastor Ibis, yo, ahí están esos hombres, tío. Ya me van a decir, ¿y vos cuándo, chavalo? Hermano, yo me le andaba corriendo a Dios, hermano, siendo salvo, ¿sabe? Pero porque siempre me hablaban del llamado, Pero hermanos, realmente Dios estaba inquietando mi corazón todo el tiempo. Ahora ya estoy tranquilo, ya me dejó en paz, ahora sí. Hermano, cuando alguien está llamado, hermano, Dios lo inquieta. Y no solamente el que es llamado a una obra misionera, sino también aquel que ha sido salvo. ¿Sabe por qué lo inquieta? Porque tiene que predicar el evangelio. Tiene que llevar ese mensaje, hermano. Si usted es cristiano, si usted ha sido realmente salvo por el Señor, usted tiene que estar consciente que Dios le ha dado una responsabilidad, el ser embajador, el ser un representante aquí en la tierra. No es cualquier posición la que usted tiene. Un representante, hermanos, de una patria celestial, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Un embajador es un representante. Nosotros representamos a Dios aquí en la tierra y tenemos un mensaje que dar al perdido, reconciliados con Dios. Esta doctrina de la reconciliación, hermanos, nos debe de motivar a servir a Cristo porque somos embajadores con un mensaje. Dios nos ha encomendado el ministerio y la palabra de la reconciliación. El mundo está en rebelión con Dios y Él ha enviado a sus embajadores al mundo para declarar la paz y no la guerra. Y dice Él, reconciliaos con Dios. Y si los pecadores nos rechazan, no nos rechazan a nosotros, sino a Jesucristo, porque el mensaje no es nuestro, sino de Dios. No es nuestro mensaje, no es un mensaje que nosotros inventamos, no es un mensaje que se nos ocurrió, que porque salimos y ya nos gustó vamos a ir a predicarlo. No, hermanos, el mensaje viene de Dios. Y el mensaje es reconciliados con Dios. Y el hombre tiene que escuchar esas palabras. Satanás quiere destrozar este mundo, pero Cristo y su iglesia están en un ministerio de reconciliación para que las personas se vuelvan a Dios. Por lo tanto, debemos de estar motivados a realizar esta tarea, pero necesitamos 3 cositas. Número 1, temor de Dios. Número 2, el amor de Cristo en tu vida, en mi vida. Y número 2, comprometidos con su obra. Porque si no hay temor de Dios en nuestras vidas, porque si no hay amor de Cristo, porque uno no puede dar lo que no tiene. Bueno, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no siento nada de eso? Bueno, quizás porque no has tenido un encuentro verdadero con Cristo. Porque realmente el que ha sido salvo siente ese peso en el corazón. Y si usted no lo tiene, dígale, puede pedirle al Señor, Señor, pone una carga en mí. Cuando Jesucristo iba por las aldeas, iba caminando, dice que recorría la aldea y veía las multitudes. Y dice que Él sentía algo, Él sentía compasión. ¿Sientes compasión por las almas? ¿Te dueles en tu corazón cuando sabes que ese vecino, esa amiga que tú conoces no es salva? ¿Sabías eso? Duele y por lo tanto siente esa necesidad. Yo cuando estoy en la ciudad de Nueva Guinea, me monto en un taxi y ya está el Espíritu Santo, dele, predique. Sí, así siento, no sé si usted lo ha sentido. Dele, predique. O voy a hacer otra cosa y tengo a la par a alguien, dele, predique. Sí, a mí me ha pasado incluso y he caído en pecado que muchas veces digo, o le pregunto, ¿y usted va a una iglesia? Sí, bueno, pues está bien. Ya limpié mi conciencia, Dios. No, hermano, porque no está ni seguro a dónde va si muere. Y qué tremendo, hermano, porque cuando uno pregunta a las personas, te das cuenta de muchas cosas.
Por ejemplo, yo conocí a un muchacho que es taxista y todos cuando te montas en el taxi, todos van escuchando música cristiana. Y tú aludes y dices, es cristiano, solo porque va escuchando música cristiana, pero ¿qué va a hacer, hermano? Yo le preguntaba al muchacho, ¿y tú vas a una iglesia? Sí. ¿Y si tú murieras hoy, ¿a dónde iría tu alma? Eso sí no lo sé. ¿Verdad? Entonces, no porque escuche música cristiana significa que la persona sea salva. Entonces yo digo, tengo que hablarle, digo yo. Y entonces el Espíritu Santo me inquieta. Y cuando me di cuenta de su realidad, el hombre tiene un problema muy serio. Y me dice, ¿sabe por qué no acepto a Cristo? Le voy a decir la verdad. Lo que pasa es que estoy luchando con algo. ¿Con qué? Es que tengo 2 mujeres y no las puedo dejar. Si dejo a uno, me duelo de la otra, y si dejo a la otra, me duelo de esta. Y tengo que estar con las 2. Imagínense cómo está la gente de perdida, hermanos. Y a eso le llaman bueno, hermanos. Nosotros debemos de llevar el mensaje a las almas perdidas para que ellos se reconcilien con el Señor. Por eso tenemos que estar motivados por el temor de Dios, por el amor de Cristo en nuestras vidas y comprometidos en nuestra obra. Si nosotros vamos a apoyar misiones, hermanos, realmente hacerlo porque hay una carga en nuestro corazón. Si no me entienda, sí, realmente hay una meta, queremos llegar a una meta, sí es cierto, pero realmente que eso venga de lo más profundo de nuestro corazón, porque hay una compasión por las almas. Porque vamos a apoyar a hombres que están en lugares donde nosotros no podemos ir. Allá en Ciuna, qué tremendo tiempo, qué clase de distancia, hermanos. Yo nunca hubiera pensado yo ir a ese lugar. Lo único que yo sí dije fue que en Managua no me quedo. No me quedo en Managua. ¿Sí? Y gracias a Dios que me mandó a 300 kilómetros de Managua. 7 horas en bus, qué bárbaro, hasta que salgo con la columna. Y hermano Warren, imagínense, 13, 15 horas. Es tremendo, hermanos. Pero le doy gracias a Dios, ¿verdad?, que me mandó a ese lugar. Y qué bendición que ustedes como iglesia, hermanos, estén apoyando a estos hombres que están yendo a compartir el evangelio en los lugares donde nosotros no podemos ir. A los miquitos, imagínese usted. Qué bárbaro, qué tremendo. Pero también sería que misioneros también fueran a las afueras de nuestro país también. Esa es una gran bendición porque Dios nos ha delegado una responsabilidad, hermanos. Nos ha delegado como embajadores y nos ha dado el ministerio de la reconciliación para que los hombres se reconcilien con Dios. Hermanos, vamos a orar en esta mañana y gracias a Dios por su bendita palabra. Puestos de pie, hermanos, oremos. Padre nuestro que estás en gloria, Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres, Dios. Porque un día tú nos salvaste, Dios, y nos sacaste de la perdición en la que estábamos, Dios, enemistados contigo, rebelados en contra de ti, Señor, y estábamos bajo tu ira, Dios. Pero gracias, Padre, porque a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido reconciliados contigo, Dios. Gracias porque nos has salvado. Gracias porque nos has dado la vida eterna, Dios. Pero también ayúdanos a comprender de que realmente hay una necesidad, Dios. No podemos ser egoístas. No podemos pensar de que ya siendo salvo no debo hacer nada. Tenemos que estar conscientes, Dios, que tú nos has dado una gran tarea, una gran responsabilidad, una gran obra maravillosa, Dios. Porque tú pudiste haber mandado ángeles a hacer la obra, pero tú nos escogiste a nosotros, Dios. Tú estás usando hombres y tú estás llamando hombres y mujeres para que vayan al campo misionero a hacer tu obra, Dios. Dios mío, no podemos quedarnos callados. No podemos decir que yo no puedo hacer algo, que yo no tengo un mensaje. ¿Cómo no? El Señor Jesucristo dice que somos embajadores de Él y por lo tanto debemos llevar ese mensaje, Dios. Ayuda a cada corazón que está en este lugar, Señor, y que si tú, Dios mío, nos ayudas a nosotros, sabemos que nosotros vamos a poder. Padre, bendice esta iglesia y te ruego, mi Dios, que tú obres en sus corazones, Dios, para que a la hora, Dios mío, que vayan a levantar las promesas, Dios, realmente estemos conscientes, Dios, que hay una necesidad primeramente, Dios, porque eso es lo que nos va a motivar, eso es lo que nos va a dar esa fuerza, Dios mío, porque estaremos dispuestos a despojarnos de todo, Señor. Bendice al pastor Samuel, Señor, siga usando su vida. Le pido que usted lo guarde de todo pecado, de toda inmoralidad, de toda mentira del diablo, Dios, y que él pueda seguir siendo un instrumento, Dios, en sus manos, Dios. Bendiga al pastor Warren, úsalo allá en Ciuna, Padre Celestial, que tu gracia lo llene, Señor, que tu favor y tu temor esté con él. Bendiga a su esposa,
Señor, hermano Kenneth, mi hermano, Señor, que tú le guardes a él allá en Jinotega, que también tú le uses, Señor, como lo has usado hasta el momento, Dios. Bendiga a Pastor Castro también, y que también use al Pastor Jaciel, Señor, que su gracia y su favor esté con él, Padre Celestial. También, hermano Francisco Barberena, Dios, llénalo de tu bendición y también úsalo allá donde él está, Padre Santo, para la gloria de tu santo y bendito nombre. Pastor Brian en Santo Tomás, Señor, te ruego que tú le sigas bendiciendo, que tú lo sigas llenando de tu infinita gracia, Dios, y que lo uses como un luminar en ese lugar a él y a su esposa, Padre Celestial. Señor, ayúdanos, Señor, porque nosotros estamos dispuestos a servirte. Y no es por nosotros, sino por ti, Dios, porque es tu obra y es tu gracia, Padre Celestial. Te ruego, Padre Santo, que nos ayudes y bendice, Dios, lo que resta del servicio. Y gracias por esta bendición que nos has dado de estar aquí con los hermanos. En Cristo Jesús oramos. Amén.